Mi nombre es Naomi Valeria García Durán y les voy a presentar técnicas de radiografías. La primera técnica es la técnica de paralelismo. Esta se basa en colocar el eje longitudinal del receptor de la imagen paralelo al eje longitudinal de los dientes que estamos radiografiando. Se puede utilizar para exponer los receptores de imagen periapicales y aleta de mordida. La posición del tubo es perpendicular tanto al diente como al receptor. Para el paquete radiográfico utilizaremos radiografías del número 2. Unas reglas que debemos cumplir es el posicionamiento del receptor de imagen. Debe estar paralelo al eje largo del diente a radiografiar. El posicionamiento del tubo de rayos X, el haz de rayos X debe dirigirse perpendicular tanto al diente como al receptor. La distancia focal aumentada. Debe utilizar una mayor distancia entre el tubo de rayos X y el receptor para minimizar la distorsión y obtener una imagen precisa. Y el rayo central debe ser paralelo a las caras proximales de los dientes a radiografiar. Para la preparación de paciente y equipo, el paciente debemos retirar cualquier objeto que pueda interferir con la imagen. Debemos colocar un delantal de plomo para proteger al paciente de la radiación. Y el posicionamiento al paciente de manera cómoda, manteniendo la cabeza en una posición adecuada, el plano oclusal debe estar paralelo al piso. En la preparación del equipo debemos ajustar el tubo de rayos X y verificar que el ángulo de entrada del haz sea perpendicular al receptor. Tenemos ventajas y desventajas. Las ventajas es, por ejemplo, el uso de instrumentos o dispositivos intraorales que nos van a permitir llevar y mantener el receptor de imagen en posición. También tenemos exactitud dimensional. La imagen obtenida es lo más cercano a lo real. Y la posición no es estricta. Por el uso de instrumentos intraorales va a permitir la alineación del receptor en la boca independientemente de la posición del paciente. Y como desventajas tenemos que es una técnica bastante incómoda, porque la película generalmente se coloca en vertical y el borde puede molestar. También condiciones anatómicas pueden no permitir la profundización del receptor de imagen para que los dientes aparezcan completos en la imagen, y pacientes que presentan dificultad para abrir la cavidad oral. La siguiente técnica es la técnica bisectriz. Esta se basa en un principio geométrico simple conocido como la regla isométrica. La película se coloca a lo largo de la superficie lingual del diente. En el punto donde la película tiene contacto con el diente, el plano de la película y el eje longitudinal del diente forman un ángulo. Como paquete radiográfico para esta radiografía usaremos la número 2. Esta técnica debe cumplir dos leyes. La ley vertical, que ésta se refiere a la colocación del tubo y la dirección al rayo central en el sentido del plano vertical, superior e inferior. Y la ley horizontal. La angulación horizontal se refiere a la colocación del tubo y la dirección del rayo central en el sentido del plano horizontal de lado a lado. Tenemos 5 reglas básicas. La primera es la colocación del receptor. El receptor debe ser posicionado para cubrir el área prescrita del diente a examinar. La número 2 es la posición del receptor. El receptor debe ser colocado contra la superficie lingual del diente. El extremo oclusal del receptor debe extenderse aproximadamente 1/8 de pulgada más allá de la superficie incisiva u oclusal. La número 3 es la angulación vertical. El rayo central del haz de rayos X debe ser dirigido de forma perpendicular a la bisectriz imaginaria que divide el ángulo formado por el receptor y el eje longitudinal del diente. La número 4 es la angulación horizontal. El rayo central del haz de rayos X debe ser dirigido a través del área de contacto entre los dientes. Y por último, la número 5 es la exposición del receptor. El haz de rayos X debe ser centrado en el receptor para asegurar que todas las áreas del receptor estén expuestas. La posición del paciente va a variar dependiendo del área en la que vamos a sacar nuestra radiografía. En el maxilar, la cabeza debe ser colocada de modo que el plano sea paralelo al piso. Para el maxilar inferior o mandibular se inclina levemente de modo que el plano oclusal sea paralelo al piso cuando la boca está abierta. Para el plano medio sagital, cuando observamos al paciente de frente, el plano medio sagital debe ser perpendicular al piso. Tenemos ventajas y desventajas. Como ventajas, esta se puede aplicar sin la necesidad de usar soporte de película cuando la anatomía del paciente no permite el uso del aditamento.
También disminuye el tiempo de exposición cuando se utiliza a un cono de 20 centímetros. Con esta técnica se recomienda un tipo de exposición menor. Y como desventajas tenemos que hay una mayor distorsión cuando se utiliza en un cono corto. También presenta problemas de angulación y una exposición innecesaria. Si no se utiliza el soporte de la película, el paciente la estabiliza con su dedo, su mano se expone de manera innecesaria al haz primario de los rayos X. La exposición de molares superiores. Utilizaremos una angulación de 25 a 30 grados positivos. Tenemos que colocar el receptor centrado en el segundo molar superior, alineando su borde frontal con el segundo premolar. Tenemos que asegurarnos de que el borde superior del receptor quede paralelo al plano de oclusión, sobresaliendo ligeramente el borde del segundo molar. Tenemos que pedir al paciente que cierre lentamente. Vamos a colocar el dispositivo de alineación con las angulaciones correctas y centrarlo en el receptor, y después realizaremos la exposición del receptor. Para la exposición de premolares superiores utilizaremos una angulación de 35 a 40 grados positivos. Vamos a colocar el receptor centrado en el segundo premolar superior, alineando el borde frontal con el canino, asegurándonos de que el borde superior del receptor esté paralelo al plano de oclusión y sobresalga ligeramente el canino. Le vamos a pedir a nuestro paciente que cierre lentamente. Vamos a ajustar la angulación horizontal dirigiendo el rayo entre los contactos de los premolares. Colocaremos el dispositivo de indicación de posición de una manera correcta. Vamos a centrarlo para evitar cortes y realizaremos la exposición del receptor. Para la exposición de canino superior utilizaremos una angulación de 50 a 55 grados positivos. Colocaremos el receptor centrado en el canino superior, asegurándonos de que el borde inferior del receptor esté paralelo al plano de oclusión y sobresalga ligeramente por debajo del canino. Le vamos a pedir al paciente que cierre lentamente. Vamos a ajustar la angulación horizontal dirigiendo el rayo entre el canino y el primer premolar. Colocaremos el dispositivo de indicación de posición correctamente, lo vamos a centrar para evitar cortes y realizaremos la exposición del receptor. Para la exposición de incisivos superiores utilizaremos una angulación de 45 grados positivos. Vamos a colocar el receptor centrado en el contacto entre los dos incisivos centrales superiores. Vamos a asegurarnos de que el borde inferior del receptor esté paralelo al plano de oclusión y sobresalga ligeramente por debajo de los bordes incisales. Le vamos a pedir a nuestro paciente que cierre lentamente. Ajustaremos la angulación horizontal dirigiendo el rayo entre los contactos de los incisivos centrales. Colocaremos el dispositivo de indicación de posición correctamente y centrarlo para evitar cortes y realizar la exposición del receptor. Para la exposición de incisivos superiores utilizaremos una angulación de 45 grados positivos. Vamos a colocar el receptor centrado en el contacto entre los dos incisivos centrales superiores. Vamos a asegurarnos de que el borde inferior del receptor esté paralelo al plano de oclusión y sobresalga ligeramente por debajo de los bordes incisales. Le vamos a pedir a nuestro paciente que cierre lentamente. Ajustaremos la angulación horizontal dirigiendo el rayo entre los contactos de los incisivos centrales. Colocaremos el dispositivo de indicación de posición correctamente y centrarlo para evitar cortes y realizar la exposición del receptor. Para la exposición del incisivo inferior utilizaremos una angulación de menos 35 grados. Colocaremos el receptor centrado en el contacto entre los dos incisivos centrales inferiores, asegurándonos de que el borde superior del receptor esté paralelo al plano de oclusión y sobresalga ligeramente por encima del borde incisal. Le pediremos a nuestro paciente que cierre lentamente. Ajustaremos la angulación horizontal dirigiendo el rayo entre los contactos de los incisivos centrales. Colocaremos el dispositivo de indicación de posición correctamente, centrarlo para evitar cortes y realizar la exposición del receptor. Para la exposición de premolares inferiores utilizaremos una angulación de menos 30 grados a menos 35 grados. Colocaremos el receptor centrado en el segundo premolar superior, alineando el borde frontal con el canino, asegurándonos de que el borde superior del receptor esté paralelo al plano de oclusión y sobresalga ligeramente por encima del canino. Le pediremos a nuestro paciente que cierre lentamente. Ajustaremos la angulación horizontal dirigiendo el rayo entre los contactos de los premolares. Colocaremos el dispositivo de indicación de posición correctamente y centrarlo para evitar cortes. Posteriormente realizaremos la exposición del receptor.
Para la exposición de premolares inferiores utilizaremos una angulación de menos 30 grados a menos 35 grados. Colocaremos el receptor centrado en el segundo premolar superior, alineando el borde frontal con el canino, asegurándonos de que el borde superior del receptor esté paralelo al plano de oclusión y sobresalga ligeramente por encima del canino. Le pediremos a nuestro paciente que cierre lentamente, ajustaremos la angulación horizontal, dirigiendo el rayo entre los contactos de los premolares, colocaremos el dispositivo de indicación de posición correctamente y centrarlo para evitar cortes. Posteriormente realizaremos la exposición del receptor. Para la exposición de molares inferiores utilizaremos una angulación de menos 5 a menos 10 grados. Colocaremos el receptor centrado en el segundo molar superior, alineando el borde frontal con el segundo premolar, asegurándonos de que el borde superior del receptor esté paralelo al plano de oclusión y sobresalga ligeramente por encima del segundo molar. Le pediremos a nuestro paciente que cierre lentamente, ajustaremos la angulación horizontal dirigiendo el rayo entre los contactos de los molares, colocando el dispositivo de indicación de posición correctamente y centrarlo para evitar cortes y realizaremos la exposición del receptor. Tenemos la técnica de aleta de mordida. Esta técnica se utiliza para examinar las superficies interproximales de los dientes. Una imagen de aleta de mordida incluye las coronas de los dientes maxilares y mandibulares, áreas interproximales y las áreas del hueso de la cresta en la misma imagen. Como paquete radiográfico tenemos las radiografías del número 2. Como principios básicos de esta técnica tenemos que el receptor se coloca en la boca en paralelo a las coronas de los dientes de ambos maxilares. Se estabiliza el receptor cuando el paciente muerde en la pestaña de la aleta de mordida. Nuestra angulación va a ser de 10 grados. Tenemos ventajas y desventajas. Como ventajas es que nos va a permitir examinar el hueso alveolar, nos va a permitir ver caries interproximales en una etapa temprana, superficies interproximales de los dientes y coronas de dientes superiores e inferiores. Como desventaja es que identifica hipomineralizaciones, puede sub- o sobreestimular la profundidad de la lesión y detecta el 50% de lesiones oclusales. Para la colocación del paciente, la cabeza se coloca normalmente de modo que el plano de Camper sea paralelo al piso y el plano medio sagital sea perpendicular al piso. Para la colocación del receptor de la aleta de mordida, tenemos que el lado blanco siempre se va a enfrentar al diente. En posteriores, los receptores se colocan horizontal o vertical. El receptor se centra sobre el área examinada y el paciente debe morder la pestaña de aleta de mordida. Tenemos la técnica oclusal. Esta se utiliza para examinar grandes áreas del maxilar o de la mandíbula. Como paquete radiográfico tenemos las radiografías del número 4. Los principios básicos de esta técnica es que el receptor se coloca en la boca entre las superficies oclusales de los dientes superiores e inferiores. El receptor se estabiliza cuando el paciente muerde suavemente en las superficies del receptor. Tenemos ventajas y desventajas. Como ventajas es que tiene una cobertura bastante amplia. Nos permite obtener una imagen completa del maxilar superior e inferior, lo cual es bastante útil para detectar patologías. Tenemos la identificación de dientes retenidos, detección de lesiones óseas que permite identificar quistes, tumores o fracturas en el hueso, ya sea maxilar o mandibular. La evaluación de la posición dental. Y como desventajas tenemos que tiene un menor detalle, aunque ofrece una visión bastante general, no proporciona la misma resolución o detalle que una radiografía periapical o panorámica, por ejemplo. Tiene una limitación en profundidad, tiene una distorsión en la imagen y limita a los pacientes, ya que en algunos casos puede resultar un poco incómoda para ciertos pacientes, sobre todo en los pediátricos. Vamos a comenzar con las producciones oclusales maxilares. La primera es la proyección topográfica. En esta tenemos que colocar al paciente de manera que el arco superior esté paralelo al suelo. Colocaremos la película número 4 con el lado blanco hacia el maxilar, borde largo lado a lado. Insertaremos el receptor en la boca del paciente, que el paciente muerda suavemente sobre el receptor. Colocaremos el dispositivo de indicador de posición de manera que el rayo se dirija a 65 grados positivos.
Tenemos la proyección lateral. Colocaremos al paciente de manera que el arco superior esté paralelo al suelo. Colocaremos nuestra película con el lado blanco hacia el maxilar, borde largo, frente hacia atrás. El paciente debe morder suavemente el receptor, colocando el dispositivo de indicación de posición de manera que el rayo central se dirija a través de las áreas de contacto de interés a 60 grados positivos. El borde superior se coloca encima de la esquina de la ceja. Ahora tenemos las producciones oclusales mandibulares. Tenemos la proyección topográfica. El arco mandibular debe estar paralelo al suelo. Debemos colocar nuestra película con el lado blanco hacia la mandíbula y el borde largo en dirección de lado a lado. Tenemos que indicarle a nuestro paciente morder suavemente el receptor. Colocaremos el dispositivo de indicador de posición de manera que el rayo central se dirija a través de la línea media del arco hacia el centro del receptor a menos 55 grados. El dispositivo de indicador de posición debe estar centrado sobre el mentón del paciente. Y por último tenemos la proyección de sección transversal. Debemos colocar el arco mandibular paralelo al